Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, bienvenido al episodio número 29. ¿Puedes creerlo? Ya hemos llegado al episodio número 29. No me puedo creer que ya van a ser casi 30 semanas consecutivas que estamos haciendo este podcast. Eso es bastante tiempo y sé que vamos por más. Después del último episodio, te cuento que hoy en la mañana me lo puse a ver porque me habían llegado algunas notificaciones en Facebook, entonces me puse a revisar el podcast que habíamos transmitido el lunes con la pastora Mónica. Por si no lo has visto, yo te invito a que lo veas porque es maravilloso. Y yo misma me quedé enganchada con el programa, o sea, imagínate, yo solo había visto para ver como los comentarios, cosas así. Y a veces a uno es bueno escucharse porque dice, ay, tengo que corregir esto, tengo que hacer esto, como para darte un contenido de mejor calidad, ¿cierto? Mejorando cada día más, en cada episodio que sea mejor. Pero me quedé enganchada con el episodio y así que me animé. Yo dije, es cierto, lo que hacemos, en mi caso este programa, no lo hago por recibir reconocimiento o para que le guste a la gente, que al final eso es algo colateral, ¿cierto? Yo lo hago porque me he dado cuenta y yo digo, amo a Dios, amo al Señor y las capacidades que Él me ha dado, que yo te aseguro que tú también tienes capacidades hermosas que te ha dado el Señor, lo hacemos para Él, por Él. Y ya después Dios se encarga de transmitir el contenido a las personas que tenga que ser transmitido. Él se encarga de que sea de bendición para quienes tiene que ser de bendición. Porque algo que me he dado cuenta de este podcast, y no sé si tú también te has dado cuenta, es que hay un episodio para cada persona. Aquí hay un contenido a la carta. Es cierto, tal vez no nos podemos identificar con todas las historias, pero con una siempre nos identificamos. Hay una que siempre nos resuena en el alma y decimos, sí, yo me puedo ver a través de esa persona, yo me puedo ver en ese testimonio porque yo atravesé por eso. Y es algo maravilloso, me encanta por eso escuchar la diversidad de testimonios, historias, temáticas, todo lo que compartimos en este programa, porque con algo, tal vez no con todo, pero con algo siempre podemos ser edificados, nos podemos identificar. En el episodio de hoy algo diferente, porque es cierto, tal vez yo no me puedo identificar con esta historia, pero qué importante es ver el otro lado de la moneda, que también me llega, que también me ayuda a reflexionar, que también me ayuda a ver a Cristo a través de eso, porque mira, y yo te lo voy a decir, tal vez si has crecido en un hogar cristiano, si has crecido en un ambiente de iglesia, toda tu vida, desde que eres niño, a uno se le vuelve normal eso. Y ya lo hemos hablado en muchos episodios, que hasta a veces uno llega a decir, uy, ¿por qué no puedo tener una familia normal, entre comillas? Hoy vamos a ver qué es tener una familia normal, entre comillas. Hoy vamos a ver la otra cara de la moneda. Ya no cuando tus papás te obligan a ir a la iglesia y te dicen, hijo, ya pues ve, hijo, por favor, una madre que llora por su hijo descarriado. No vamos a ver esa historia. Sí, porque en mi caso, de mi familia, yo y mis 4 hermanos pues hemos crecido con mis papás animándonos a ir a la iglesia, animándonos a involucrarnos a la iglesia, a veces obligándonos a ir a los cultos. Pero hoy vamos a escuchar un testimonio de una persona que más bien su familia le hacía la guerra por ir a la iglesia. Que tal vez el padre era el que la rechazaba porque ella iba a la iglesia, porque ella quería servir a Cristo. Y es el testimonio de una de las primeras vidas que formó parte de la Iglesia Central del Movimiento Misionero Mundial desde sus inicios, imagínense, hace más de 20 años atrás. Desde sus inicios es que esta pastora, esta mujer forma parte, pero yo no sabía su historia. Imagínense, fue mi mamá la que me dijo, tienen que contar el testimonio en A Corazón Abierto, porque qué importante, la verdad, detrás de cámaras. Yo escuchaba un poco su historia y decía, qué poderoso, de verdad, qué poderoso lo que Dios hace, y me hace valorar y me hace reflexionar y agradecerle a Dios por aquellas bendiciones de las que muchas veces no nos damos cuenta y tomamos por sentado y hasta a veces nos quejamos a Dios. Pero es cierto ese dicho que
que es secular, pero creo que tiene mucha razón. Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, hasta que vive otra realidad. Así que hoy, acompáñanos a nuestra querida pastora Vilma y a mí en este testimonio que estoy segura que va a ser de bendición. Y si logras identificarte con él, mi oración y nuestro deseo como equipo es que Dios pueda hablar a tu vida a través de este testimonio y puedas encontrar esperanza en medio de la oscuridad, esperanza a través de las cicatrices de otras personas. Entonces, pastora Vilma, bienvenida al programa, al podcast A Corazón Abierto. Por primera vez la tenemos aquí. Hemos entrado al quirófano celestial, donde el Señor nos abre el corazón, donde tal vez tenemos cicatrices del pasado que hemos vivido, pero que ahora ya no nos producen dolor, sino que nos hacen ver a Dios de una manera más real y a exaltarle al Señor por eso y decir, wow, ¿de dónde Dios me ha sacado? ¿Cómo Dios me ha sostenido a través de todo ese tiempo? Entonces, bienvenida a este lugar seguro y pues decirle que A Corazón Abierto también es su casa. Muchas gracias, Anelis. Dios te bendiga. Me alegra a mí de poder estar y es un privilegio para mi persona de estar en este podcast A Corazón Abierto, en la cual yo sé que a través de este testimonio podemos llegar a muchas vidas y sea para mucha edificación. Amén. Querida pastora, me gustaría que nos comente un poquito sobre cómo es que usted llega a tener un encuentro con Cristo. Sabemos... no sabemos, pero yo digo a la audiencia que usted no viene de un contexto cristiano, de padres cristianos, no, nada de eso, ¿no? Nada de eso. Pero ¿qué tiene que llegar a pasar para que usted llegue a un punto en su vida donde diga, necesito del Señor, necesito a Cristo y tome ese paso de entregarle su vida a Dios? Bueno, sí, voy a recordar un poquito yendo atrás en mi vida. Yo vengo de una familia muy religiosa. Bueno, de parte de mi padre era muy religioso especialmente, muy tradicionales, cerrados, en la cual y también tuve un papá muy machista, un hombre machista que no valoraba a las mujeres, ¿ya? Vengo de una familia en la cual somos 5 hermanos, yo soy la cuarta, mis 2 hermanos mayores, luego viene mi hermana mayor, yo la cuarta y mi hermano menor y uno varón más. Desde mi niñez, desde que tengo uso de razón, en mi mente siempre estaba marcado de que papá nunca nos amó a mí y a mi hermana. No nos amaba porque éramos mujercitas. Él valoraba más a los varones y a sus hijos varones lo daba todo. Le compraba juguetes, ropas. Eran sus hijos amados. Pero mi hermana y yo éramos rechazados, hasta nos ponían nombres vulgares mi papá. Nunca nos habló de nuestro nombre. O nunca escuché de papá que me diga hijita o un abrazo, una caricia, no. Pero en medio de eso vi también el amor de una mamá. Mi mamá que daba todo por mí y mi hermana. Ella con sus pocos ahorros que tenía nos compraba al año un vestido, un par de zapatos que nos hacíamos para ir a la escuela. Ya terminando nosotros la escuela queríamos entrar al colegio, ¿no? A la secundaria, pero papá nunca quiso. No, las mujeres no estudian, las mujeres trabajan. Y sí, nos hacía trabajar. Nos hacía trabajar como a los varones. Mi papá se dedicaba a la agricultura. Nos despertaba a las 5 de la mañana con la ganadería, la agricultura y todo aquello hasta las 7:30 de la mañana. Faltando media hora íbamos a casa a desayunar y para ir a la escuela, así. Entonces nunca quiso que estudiésemos, pero nosotros, mi hermana y yo queríamos estudiar. Sí, mi hermana 2 años no entró, yo 1 año perdí. Y aparte de que nos hacía trabajar, nos exigía que tengamos buenas calificaciones, buenas notas. Entonces, Dios de alguna manera usó uno de mis tíos para que le hable a mi papá y le diga, no, si tus hijas quieren estudiar, que estudien, apóyalos. De esa manera entramos al colegio, terminamos el colegio, pero papá no quería que estudiásemos más. En la universidad, o sea, en la universidad ya no. Ya no. Pero en medio de todo eso yo veía cómo papá maltrataba a mi mamá. Eran golpes, con palabras, con golpes, amenazadoras, porque papá amenazaba a mamá diciendo, si yo voy a saber algo de tus hijas que están andando mal, yo las mato a las 3. Literalmente tenía su pistola, ahí estaban las balas, pero muy religioso mi padre, ¿no? Y entonces a mí, a mi hermana... O sea, su padre tenía sus santos. Todos, sus ídolos tenía.
iban a fiestas, pero para qué iban, llegaban golpes, celos, maltrato a mí, a mi hermana, a mi mamá nos botaba de casa, nos tocaba dormir a veces afuera, porque las mujeres no servíamos. No servíamos. Y si servíamos era para cocinar, para trabajar, no para el estudio. Y sí, en el colegio mi hermana y yo nos esforzábamos para tener buenas notas. Trabajamos hasta que entre el sol. Si teníamos examen a hacer tarea en el colegio, son bastante, ¿no? Las responsabilidades. Nos amanecíamos hasta las 2, 3 de la mañana estudiando. Casi no dormíamos, otra vez a trabajar a la mañanita y todo aquello. Entonces sí, teníamos buenas notas, todo aquello. Algunos de nuestros profesores nos conocían. Éramos sus alumnos muy privilegiados. Nos conocían de Fernández. Fernández a veces nos tomaban el examen en su mesa porque ya los demás no podían, entonces sabían que Fernández le iba a ayudar al resto, entonces ya nos conocían, nos cuidaban, algunas profesoras también, pero en medio de eso hemos resaltado en el colegio, terminamos, pero no había un cambio en mi familia. Ese dolor en mi corazón marcó bastante de que papá no me quiere. Yo tenía un carácter, y creo que tengo todavía un carácter muy sumisa, me aguantaba, lloraba. Y de niña tenía unas ojeras de tristeza, de dolor y que papá no nos amaba. Pero mi hermana tenía un carácter más fuerte. Ella decía, no, aquí vamos a salir adelante. Pero yo me callaba, agachaba la cabeza. Y todo aquello hemos pasado, pero yo necesitaba que algo sucediese en mi vida, en mi familia. Que haya un cambio. En medio de eso, de mi mamá, uno de sus hermanos, llegó del exterior y había recibido al Señor en su corazón. Empieza a querer evangelizar en casa, vino, pero todos lo conocían como el loco. El loco ya llegó. Claro, era cristiano evangélico y ahora es pastor, mi tío. Y cuando él nos predicaba, nos compartía, nadie quería. Yo necesitaba, pero papá nos prohibía hablar con mi tío. Nos prohibía. Pocas palabras, él disimulaba darle la bienvenida a casa, pero después cuando se iba ya empezaba a hablar mal. Decía, no, aquí viene el loco, que ese loco no llega a la casa y todo. Muy religiosos. Pero por querer escapar de mis padres, más que todo de mi papá, del maltrato, del odio que tenía hacia mí, a mi hermana, internamente te comentaba, Annalise, ¿verdad? Que de parte de mi papá son muy religiosos y tenían 3 primas monjas. Estaban en el convento y yo quise irme también allá. Quise irme por no ver más el dolor, el maltrato. Y incluso fui a visitar. Mi abuelita me llevó. Estoy yendo, quiero ir contigo, abuelita. Mi propósito era ir y nunca más retornar. Quedarme ahí, encerrarme ahí. Pero no, me pidieron requisitos. Tus papás tienen que traerte. Dije, no, tengo que soportar más. No llegué a estar en ese convento, pero en medio de eso a papá le hemos hecho la promesa, mi hermana y yo, de estudiar. Queremos una profesión, queremos estudiar. Y papá nos puso muchas recomendaciones. Si algo voy a saber de ustedes, ya saben. Ahí está la pistola, las balas, tu madre y las 2 de un tiro están muertas. ¿Y usted tenía la certeza de que eso sí podía suceder? Sí, porque incluso una vez en medio de esas peleas papá sacó su bala para matar a mi mamá. Su pistola sacó. Sacó y disparó al aire. Y nos tocaba a nosotros a las 3, a mi mamá y a mi hermana más, escapar de casa. Nos encerraba por eso en la calle, a veces dormíamos en calle. Sin que sepa, mis hermanos ahí no podían hacer nada tampoco. Mis hermanos ya adolescentes, ya jóvenes también, pero cada cual era por su vida. Todo por su vida. Entonces, por su lado, mis hermanos sí estaban estudiando ya, nosotros también queríamos estudiar, queremos algo mejor, decíamos. Y nos vinimos a la ciudad a estudiar. Mi hermana más antes se vino a estudiar un año antes. Pero cuando yo llegué a la universidad necesitaba que algo. Para mí era un alivio, un respiro. De lunes a viernes estar en la ciudad de estudiar y no recibí ninguna amenaza de mi padre. Y no solo eran amenazas, sí nos golpeaba, sí nos azotaba con lo que encontraba. Nos pegaba, si era cadena, si era goma, si era su cinturón. Buscaba cualquier excusa, pretexto para hacerlo. Que nos lanzaba y nos pegaba. Era un maltrato en el cuerpo, cosa creo que ya el cuerpo no sentía ya el dolor. ¿No? Entonces, muchas veces mamá se ponía al centro, pero mi mamá recibía esos azotes. Ella recibía. Y por todo aquello de lunes a viernes para mí era un alivio. Estar en la ciudad, estudiar. Sí, mi propósito que era estudiar.
Pero en medio de eso ya estábamos para entrar a la universidad, para entonces hacía curso preparatorio, y conocí a una de mis compañeras. Una de ellas y me dice, ¿por qué no estudiamos? Nos fuimos a estudiar a la habitación de una de ellas. Fuimos como 4 personas, 5 personas, puras mujeres. Antes de estudiar, ¿ella qué hizo? Sacó su Biblia de la mochila, sacó un folleto, y ese folleto ahora también se usa, donde está el camino a la vida eterna y el camino al infierno. Hay gente, unos cuantos, yendo al camino que nos lleva a Dios, y el otro hay multitud de personas con su pecado, el alcohol, todo aquello, al infierno. Y ella agarra el folleto y nos muestra, a las 3 que estábamos ahí, con ella 4, dice, ¿sabe qué significa esto? Entonces yo entendí y dije, yo necesito un cambio en mi vida, en mi familia, que Dios haga algo. Y ella dijo, si gustan, pueden ir a mi congregación, les invito. Las demás no dijeron nada. Y bueno, la que nos invitó a su habitación para estudiar, dijo, ya, hay que estudiar. Ya nos amanecimos estudiando. Y da la casualidad de que yo aprobé para entrar a la carrera y esta compañera mía no aprobó. Ahí fue donde nos separamos, pero yo empecé a asistir a la congregación donde estaba ella, y yo la admiré y dije, ella era maestra de escuela dominical, estaba activa en la iglesia. Dije, un día quisiera ser como ella. Eso fue mi anhelo. A los pocos meses me bauticé y mis papás no sabían. No sabían. Usted vivía su fe clandestina. Exacto. Escondidas. Pero y yo después de bautizarme le comenté a mi mamá. Dije, mami, me bauticé y Dios estaba obrando en mi vida ya. Había ese cambio en mí, como que Dios sacó esa soledad que yo tenía, esa necesidad que Dios estaba llenando de su presencia. Yo sentía ya la fortaleza de Dios, como que ya encontré un sentido para mi vida. Claro. Entonces, en medio de eso, yo conté a mi mamá contenta. Y mamá me dijo, hija, si tú te sientes bien, yo te apoyo. Pero mi hermana me dice, ¿a dónde estarás haciendo? ¿Qué estarás haciendo? Pero su hermana era como su compañera, o sea, entre las dos exacto, entre las dos se cuidaban, las dos habían aprendido a ser un equipo en medio de los momentos más duros y difíciles. Sí. Pero de ella su temor era de que si papá se entere, ahí estamos. Pero papá se enteró. El día que se enteró, me botó de casa, me amenazó, fue a avisar a toda su familia que mi hija había sido evangélica, se había bautizado, si la ven en la calle no la conocen. Yo la boté de casa. Sí, me botó de casa, me dijo, bueno, vaya que tus pastores te hagan estudiar, que de mí nada, ni un centavo. Y sí, nos cortó. Claro, involucró a mi hermana. Seguro vos más, no, yo nada que ver, no, vos más fuera de la casa. Mi mamá le amenazó y ahí donde mi papá agarró y dijo, yo me divorcio de ti. Me divorcio, me separo, hasta aquí terminamos. Porque tú no supiste manejar a tus hijas, no supiste aconsejar a tus hijas. Entonces, sí, mi papá le propuso el divorcio a mamá. Mi mamá lloraba. Y yo dije, Señor, ten misericordia. Yo conté al pastor donde congregaba y se pusieron ayunos. Ayunaron y dijeron, esta semana vamos a ayunar por la hermana Vilma. Vamos a ayunar, vengan todos. Pero como bien desde ese momento Aneles ayunaban con frutas. Yo no sabía cómo era un ayuno tampoco, pero yo me daba mi escapadita de mis clases. Ellos oraban toda una semana, ayunaron para que Dios me ayude. Y ahí el pastor me dijo, incluso cuando yo me estaba bautizando, me dijo, Vilma, me dice, hermanita, desde ahora tú mueres para este mundo, vas a vivir para Cristo, pero de ahora en adelante lo que te espera a ti no es un color de rosas el camino. Te van a venir pruebas, dificultades, vas a pasar muchas cosas, pero sé fuerte en el Señor, sé valiente. Fueron esas palabras que me agarré yo y sí. Pero papá me botó de casa, dije, ¿cómo voy a llegar? Ayunaron el pastor, su familia, los hermanos que allá habían. Y yo continuaba con mis estudios, pero tampoco teníamos dinero. No teníamos dinero, porque papá le quitó todo el dinero a mamá. Ni mamá tenía dinero para darnos. No teníamos. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a estudiar? Porque antes era para estudiar, tenías que tener tu libro, tus textos, fotocopias. Ahora todo es virtual, ¿no? Ya no necesitas pero antes eso. no era así. No. Entonces, no sabíamos cómo. Mi hermana me amenazaba, decía, ay, denuncia al evangelio, le vamos a decir al papá que ya no estás congregando y todo aquello. Por un lado, mi hermana me atacaba, pero mi mamá nunca me dijo que renuncie. Nunca. Ella me dijo, hija, si tú te sientes bien, yo te apoyo.
Oré bastante y sí, cuando me atreví a ir a la casa de mis abuelos, a los papás de mi papá, mi abuelo especialmente me botó de casa. Me amenazó, me dijo que no quiere ningún evangélico en la casa, que yo debía respetar la religión de la familia. Y sí, también él tenía su escopeta, entró a sacar su O escopeta. sea, de tal palo, tal astilla. Exacto. Como era el papá, era mi papá también, igual que su padre, muy machista. Y mi abuela me dijo, hijita, sal, escapa, corre, porque tu abuelo lo tiene en su habitación detrás de la puerta, está listo su escopeta. Si no sales de casa, te va a dar. Yo con ese temor no sabía dónde, cómo, pero salí de casa de mis abuelos, que no volví por un buen tiempo orando al Señor. Pero todo eso, Annelise, a mí me trae a la memoria, digo que Dios tiene todo un propósito. Amén. Todo tiene un propósito. Y a pesar que estábamos mis pocos meses de convertida por situación de estudio, y aún con mi hermana ahí no teníamos ni para comer, entramos a trabajar a la universidad como lavar platos, por un plato de almuerzo. Entramos ahí a la cocina a lavar los platos, los cubiertos con agua caliente, todo. Salíamos con unas manos blancas quemadas con agua caliente. Teníamos de lavar, nos daban un plato de almuerzo. Pero queríamos estudiar. Mi hermana decía, ¿quién nos va a dar de comer? Necesitamos comer, alimentarnos. Vamos. Ella siempre me impulsaba. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ella me impulsaba y yo detrás de ella. Entonces, ya ella veía que Dios hacía que Dios había cambiado mi vida. Cambió mi vida algo diferente, como algo que ella me decía, te veo que eres como algo puro, como que si fueses un ángel, así me decía mi hermana, exageradamente, pero eres diferente de lo que eras antes, me dice. Y de ese modo, no sé cómo llegamos a vivir donde estaba la iglesia central, dando sus inicios cerca de la universidad, en la avenida Oquendo. Y mi hermana, por curiosa, entró allá, están inaugurando todo aquello. Y ella fue quien me dijo, tan lejos vas a congregar, es de noche peligroso que tú retornes, y ¿por qué no vienes acá? Entonces, de esa manera yo con un miedo, con un temor, llegué a congregar a la iglesia central. Ya había estado, creo que un año, algo así, o más, no sé, pero llegué desde el momento que llegué a Annelise, yo me quedé en la iglesia central. Y sabes que me gustó más, como dice tu papá, quizá no tenía experiencia él, pero Dios lo usaba a tu papá. Pastor Mario Lima, un saludo especialmente para él, Annelise, y sé que fue instrumento de Dios y lo es, lo es. Él nos convocaba ayunos, oraciones de madrugada. Aunque tenía ya mis clases, Annelise, estaba ahí, porque yo necesitaba que Dios haga un cambio en mi hogar, en mi familia, porque papá siempre amenazando, golpeando a mi madre, lastimando. ¿Cuántas veces mi mamá cayó y a veces nosotros teníamos que curar sus heridas? La frente reventada, el ojo morado, la cabeza reventada. Mi hermana y yo teníamos que curar las heridas. Ella no iba al hospital a ningún lado. Tenía que sanar así sus heridas de mi madre. Todos los golpes. Y bueno, pero duró 5 años. Ayuno, oración. Ayuno, oración. Pero yo un tiempo ya me desanimé. Dije, no hay cambio, está peor esto. Mientras más ayuno, mientras más oro, no veo un cambio en mi familia, no hay un cambio en mi hogar, Señor. Y mira, Annelise, en medio de mi desesperación, como que alguien dice a punto de dejarlo todo ya, renunciar al Evangelio, porque hay momentos en los que nosotros como cristianos, hay esos momentos de desánimo. Así es. De desánimo. Pero en eso Dios, un sueño, el Señor me habló. Y fue mi primer sueño en el cual yo pude escuchar la voz de Dios. Después de 5 años. 5 años. Wow. Un sueño que yo ya dije, ya no puedo más. No puedo. Aún uno de mis hermanos me hacía la vida imposible. Me hacía la vida imposible. Él estaba estudiando medicina y terminó él. Y él me decía, no, ¿cómo? Tú pudiendo hacer esto, pudiendo hacer lo otro, que por tu culpa mamá, papá quieren divorciarse, que tú eres la culpable. Y me dice, yo soy el mismo diablo, me decía así. Yo soy el mismo diablo. Me amenazaba, me hacía la vida imposible. Yo me callaba, me aguantaba. Se le hacía creer que por culpa de usted todo se estaba viniendo abajo en su familia. Exacto. ¿Cómo le hacía sentir eso a usted, pastora Vilma? O sea, decir, estoy
tomando, o sea, creo que estoy tomando una buena decisión. He visto un cambio bueno en mi vida. En mi vida. ¿Por qué esto está pasando en mi familia? Justamente ahí donde me entró el desánimo. Tenía muchas preguntas y cuestionaba a Dios. Tenía muchas preguntas. Quizá todo aquello no les conté yo a mis pastores, Pastor Mario y Pastor Liliana, no les conté. Cuando había ayunos de los carnavales, solo Dios sabe cómo me escapaba de casa. Porque en casa mis papás hacían su fiesta. Venían sus ahijados, todo aquello, ¿no? Como todos religiosos, todo aquello. Entonces yo me escapaba. Y una vez incluso papá me quiso obligar a participar con ellos ahí en la mesa. Yo no sé cómo hacía, me escapaba, me venía a los ayunos. Todo así, y todo aquello, Annelies, yo cuestionaba a Dios, quería que Dios me responda, Annelies. Si papá me negó y ni el saludo me escuchaba, Annelies, y yo llegaba a casa. No me escuchaba, me ignoraba, me ponía nombres vulgares. ¿A qué vino? ¿Qué hace aquí? O sea, quien pagaba los platos rotos, como quien dice, era mamá. Por un lado mi hermano amenazando, mi hermana también desanimándome. Y ya dije, Señor, necesito una respuesta tuya. Y yo me agarraba de este hermoso salmos que dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo yo te voy a recoger. Con todo Jehová te recogerá. Amén. Con todo. Y yo veía la mano de Dios que me suplía. No tenía los recursos económicos para estudiar en Annelies, pero Dios usaba hasta mis compañeras, que teníamos que hacer nuestros viajes para hacer la práctica de algunas materias. Mis compañeras me decían, porque yo tenía buenas notas, estudiaba, me amanecía, me iba bien, aunque no tenía los recursos, no tenía mis textos, pero ellos me ofrecían, me decían, ven a casa, a mi casa. Voy a decir a mi mamá que estábamos haciendo el trabajo, pero me prestaban su computadora, me prestaban sus textos, me pagaban mis pasajes, mis viáticos para hacer los viajes, las prácticas. La provisión de Dios. Todo, Dios me proveía. Ahí proveía el Señor, Annelies, yo veía la mano del Señor. Wow. Estudiábamos, pero quien aprobaba era yo. Ellas no aprobaban. Y me decían, ¿cómo has hecho? ¿Por qué aprobaste? Y eran materias, como decimos, materias troncales, decimos en la universidad. Hay materias muy fuertes. Y todos se aplazaban. Y yo decía, no, Señor, yo soy tu hija, Señor, ayúdame. En medio de eso, Annelies, mira, habían vigilias en la iglesia. Yo no faltaba a las vigilias, a los ayunos. Ahí conocí a tu abuelita, a la hermana Florita. Ella me agarraba duro de mis manos, decía, hijita, tú tienes que ser una hija de Dios, una sierva de Dios. Dios te va a dar recompensa. Siempre me agarraba duro y me abrazaba a tu abuelita, la hermana Florita. Ella, no sé, nunca la conté, pero de pronto sentía que yo necesitaba un abrazo de alguien, pero ella me abrazaba duro. Y yo sentía ahí la presencia de Dios. Pero todo aquello, Annelies, me esforzaba, aún en esas materias troncales, y el docente nos decía, van a venir tal fecha a averiguar sus notas. Ya te imaginas un montón allá. Y decía, ¿a quién venís? Si todos reprobaron. ¿Qué hacen aquí? Nos vemos el otro semestre. Y se da la vuelta y luego se para. Y bueno, y todos parados ahí atónitos, como que decepcionados. Y decía, no, dice, aprobó una Fernández. Pero yo no era la única Fernández, habíamos 3 Fernández en el grupo. Una de ellas, su papá era ingeniero químico. De la otra era su papá era médico. Pero yo vengo de la provincia. Nada que ver. Dije, ya, una de ellas aprobó. Él dice, a ver, Fernández Rojas Vilma. Y todos me miraban. Yo daba la gloria a Dios. Yo daba la gloria a Dios, Señor, gracias. Tú no me avergonzaste, Señor. Y todos decían, ¿cómo has hecho? Cabezona. Te ponen nombres, ¿verdad? Sí. Bueno, ya no me acuerdo esos nombres, pero me decían de todo, pero yo aparecía aprobando, daba la gloria al Señor. Y no fue, como en 3, 4 materias que me pasó así, donde todos se aprobaban. Estudiantes de curso superior siguen arrastrando de cursos inferiores, semestres inferiores, arrastrando esa materia, se aprobaban, así. Pero yo aparecía aprobando. Y yo daba la gloria a Dios. Pero en esa es mi lucha, mi esfuerzo. Aparte tenía que trabajar para un plato de comida en la universidad. Y gracias a Dios, Dios también me ha provisto beca comedor. Aún beca matrícula. Con las notas que teníamos con mi hermano nos esforzamos, beca matrícula, porque no había dinero, entonces ya libre, no tienes que pagar. Conseguíamos eso con mi hermana.
Mi hermana y yo nos enfocamos en estudio, pero yo no faltaba a los cultos, Anelis. Aún tu papá nos decía, vamos a evangelizar, nos íbamos cargando las baterías, las sillas, todo a la plazuela Sucre, hacer campañas, llevar folletos. Se daba modo su papá, pero yo ahí estaba. Vilma, ahí estaba. Pero 5 años ya están pasando, no hay cambio en mi familia, mi papá está peor, mi familia. Ahí es donde le pregunté a Dios y dije, Señor, tú me has respaldado, me has provisto, pero quiero mi familia, Señor. Que haya un cambio, haz algo, Señor, por favor. Mi martirio era mis vacaciones estar con mis papás y no congregar. No podía congregar, Anelis. En eso el Señor me muestra en sueño, me habla, yo aparezco en medio de sembradíos de maizales, en la oscuridad. En ese sueño aparezco, yo me asusto, digo, ¿qué hago aquí? Estoy aquí asustada y de pronto vi una luz del cielo como algo, un reflector así fuerte que me alumbró a mí. Y yo me veía alrededor mío de esa luz que me reflejaba. Y yo me asusté, dije, ¿quién eres? Dije así a mi sueño. Me pregunto, ¿quién eres? Y escuché esa voz dulce, suave, esa voz tan amorosa que me dijo, hija, no estás sola. Tu familia está en mis manos. No estás sola. Tus padres van a llegar a mí. Me desperté, lloré y dije, gracias, Señor. Ahora sí voy a continuar, no sé cuánto más, qué tiempo más voy a esperar, pero tú lo harás tú, Señor. Harás tu obra, pero si tengo que esforzarme más, lo voy a hacer. Voy a seguir ayunando, orando, todo lo que estoy haciendo, Señor. En medio de eso, Anelis, en mis vacaciones tocó estar en casa, todo eso, un mes y medio más o menos, son las vacaciones de fin de año, sin congregar, y dije, ¿qué voy a hacer? Y a mi hermana iba poco a poco. Ella estaba ni siquiera convertida, convencida por ahí. Para entonces mi mamá le costó a mi hermana. Entonces, y en eso le hablé a mi hermana, dije, mira, hoy es sábado y domingo no podemos salir de casa porque papá tiene sus costumbres. Entonces hoy es sábado, debe haber culto de jóvenes en alguna. Vamos a buscar no sé dónde, pero vamos a congregar tú y yo. Pero ¿cómo papá nos va a votar? No, ni te atrevas, no. Vamos a orar. Nos pusimos a orar en mi habitación, oramos allá. Primero ese día le cocinamos algo rico a papá. Le servimos bien en su comedor, su tele, mi papá ahí, algo rico. Comimos en mesa. Ya papá ya me escuchaba el saludo, pero no me dirigía casi la palabra. Y después de comer lavamos los platos, todo. Entramos a la habitación, oramos. Dije a mi hermana, ya nos alistamos. Vamos a congregar. En el nombre de Jesús vamos a ir. No va a haber oposición, le dije. Mi hermana temblando. Entramos al comedor, papá estaba ahí con su tele. Dije, papi, ¿nos puedes dar permiso? Le digo, por favor, queremos congregar. Queremos ir a un culto. Me mira mi papá y mi hermana. Yo dije, ya, me va a botar, me va a pegar, algo va a hacer. No. Dios tocó el corazón de mi papá, Anelis. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Van a ir las dos? Sí, las dos vamos a ir. Ya, llevar a tu hermano menor más. Mi hermano menor estaba ahí, un adolescente. Y me dije, llévenla a tu hermano más. ¿Sabe, Anelis? Eso yo derramé lágrimas de gozo, de alegría. Wow. Y de esa manera empezamos a congregar a una denominación donde allá, bueno, yo necesitaba estar en la casa de Dios, no me importaba qué congregación fuese, pero necesitaba. Y Dios usó así, obró, y mi hermano menor también empezó a llegar a la casa del Señor. Entonces, fueron procesos muy duros, Anelis, muy duros. Cualquiera podría decir, no, entonces, si me han dicho tu Dios, tu iglesia o tu familia. Para mí siempre ha sido primero mi Dios, mi Dios. En medio de ese proceso, Anelis, Dios me ha fortalecido, el Señor me ha respaldado y he visto la mano poderosa del Señor. Wow. Pastora, de verdad yo me quedo impactada porque creo que Dios siempre la palabra utiliza esta metáfora, alegoría, no sé, de que somos barro en manos del alfarero. Pero hay un proceso en todo eso, ¿cierto? Al principio el alfarero es como que tiene que purificar el barro, después lo moldea y después ¿qué pasa? Lo pone al horno de fuego. Y pasar por el horno de fuego no es sencillo. No es fácil, no es lindo, mucho menos agradable.
Y muchas veces ahí entra el desánimo, pero yo una vez escuché una palabra que decía, el alfarero está pendiente que tú no te quiebres. Usted tal vez imagínese 5 años, 5 años ayunando, orando y viendo que casi todo se está yendo para abajo, o sea, es decir, no veo mejoras, más bien todo empeora. Empeora. Mi hermano se levanta contra mí, mi hermana me está desanimando por mi culpa, o sea, por mi culpa veo sufrir a mi mamá, la mujer que amo, que me ha mostrado tanto amor, tanto apoyo, tanto cariño. Quiero hacer las cosas bien, incluso mi propio padre me amenaza con que me va a matar. O sea, yo creo que eso es muy fuerte, muy fuerte. La persona que te engendró, la persona que te crió, amenazándote de muerte. Eso no es para nada sencillo. No es algo que uno toma a la ligera. Ay, sí. Porque, claro, conocemos, hay gente que, como llamamos aquí, es habladora, que amenaza pero no lo hace. Pero imagínese usted saber como hija de su papá, saber y decir, yo sé que él lo puede hacer. Es un sufrimiento muy grande, es muy fuerte. Pero en medio de todo eso, ver la mano de Dios que lo sostiene a uno y ver imagínese ese sueño, que los sueños que vienen de Dios son tan reales, o sea, de verdad son tan reales. Amén. Y encontrar ese ánimo, ese aliento, esa fe fortalecida del Señor diciéndole a uno, yo voy a hacer la obra. No estás sola. Amén. Y pastora, usted me hace pensar mucho que creo que el evangelio que vivimos hoy, especialmente en este siglo XXI, es un poco reposado. Es un poco reposado. Yo veo todo lo que, el esfuerzo que usted tenía, me voy a seguir esforzando, me voy a seguir esforzando. Pero ahora yo veo, y no le estoy echando la piedra a nadie, yo también me pongo en ese saco. Algo nos va mal y como que decimos, no. Ay, porque tener que ayunar tanto tiempo y la oración, y no, ya no. Cuando en realidad en lo que el Señor nos manda y lo dice en su palabra, esfuérzate y sé valiente. Amén. Esfuérzate, dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Amén. No temas porque yo estaré contigo. Pero siento que a veces hemos perdido de lado ese esfuerzo. No, ya no, o sea, yo me pongo en sus zapatos y digo, que me amenacen de muerte, no, pues. O sea, yo digo, bueno, Señor, lo intenté, lo siento, ni modo, ¿no? Muchas veces. Pero usted decir, no, yo voy a seguir adelante. ¿Qué era esa fuerza que la movía a seguir adelante? A durante esos 5 años no darse por vencida, a seguir creyéndole a Dios, aunque sus ojos no lo veían, aunque su realidad le decía todo lo contrario. ¿Cuál era el motor, cuál era el impulso que le hacía no perder la fe en esos momentos? Ese impulso que me dio Annelies fue el amor de Dios hacia mí. El amor de Dios que yo podía sentir. Quizá no recibí el amor de un papá, pero sí de un Padre Celestial, que yo pude sentir ese amor, que me daba esa fuerza, Annelies, esa fortaleza en medio de la adversidad, en medio del rechazo, en medio de la amenaza y todo aquello. Fue el amor de Dios, porque, como bien decía, desde niña yo no sentía el amor de papá. De mamá no era tanto, porque antiguamente creo que eran más fríos la gente, no eran cariñosos, no se expresaban, ¿no? Pero exacto. Aún en medio de eso, Annelies, aparte que mis hermanos también me seguían a papá, que la mujer no sirve, que la mujer solo para la cocina, el trabajo, que no tiene valor la mujer. Entonces, y recibir eso también de mis hermanos, Annelies, fue, solo Dios ha llenado ese vacío en mi corazón. Yo me sentí, yo recibí, después de recibir al Señor en mi corazón, Annelies, sentí el amor de Dios, ese amor de un papá que no lo tuve nunca, pero el papá celestial que me amaba. Y yo empezaba a leer la Biblia, y esta mi compañera que te dije que me evangelizó, ella me regaló una Biblia. No. Ella me regaló el día de mis cumpleaños, cosa que nunca me regalaba a nadie. Nadie. Creo que mis cumpleaños se pasaba así, como un día más normal. Pero el día de mis cumpleaños ella me regaló. Y me dijo, me dijo,
Vilma, el mejor regalo que puedo darte es la palabra de Dios. Esa palabra que te fortalezca, que te levante, que te anime y te va a llevar a la vida eterna. Y lo tengo aún todavía esa Biblia, la tengo guardadita. Y al sentir el amor de Dios, Anelis, Dios me ha enseñado a perdonar a mi padre, a perdonar a mi papá, porque yo tenía un odio, un rencor hacia mi padre. Aún mi hermana, ella se expresaba incluso, decía, yo no te quiero a mi papá. Ella era más expresiva, en cambio yo no, yo me guardaba, me callaba, me aguantaba. Tenía todas esas emociones reprimidas dentro de usted. Pero Dios me enseñó a perdonarlo. Después de que papá ya nos dejaba ir a la iglesia, Anelis, no me acuerdo bien, pero a su poco tiempo llegó el cumpleaños de papá. Y como siempre costumbre, la familia, sus parientes, vienen a casa con sus bebidas y todo, que mi papá hace cocinar. Y yo digo, ¿qué voy a hacer, Señor? Es cumpleaños de mi papá. Y de mis pocos ahorros que tenía Anelis, no tenía tampoco dinero porque yo seguía estudiando. O ya casi ya para empezar haciendo la tesis. No sé de dónde saqué ahorritos, me tenía mis ahorros allá, Anelis, pero le compré una Biblia a mi papá. Una Biblia letra grande, una Biblia grandota así, y lo empaqueté con su papel de regalo y dije, en el nombre del Señor Jesucristo, yo le regalo esta Biblia. No me importa si me va a rechazar, pero yo sé que un día lo va a leer tu palabra, Señor. Ayuné, oré por esa Biblia, Anelis, para que Dios de alguna manera pues obre. Amén. Y ese día de los cumpleaños llegaron toda la familia, llegaron sus regalos, sus bebidas más que todo, ¿no? Y yo me paré en medio de la familia, de la parentela, y dije, primero saludé a mis tíos, todo aquello, y dije, hoy quiero hacer un regalo a mi padre. Así. Le miré así frente a frente a papá, cosa que nunca le dije a Anelis. Nunca le dije, papá, yo te amo, te quiero, porque Dios me ha enseñado a perdonar, a amarte. Pese a que todas las cosas que nos has hecho a mí, a mi hermana, a mi mamá, pero Dios me enseñó a perdonar y te amo. Nunca te lo dije, pero hoy te lo digo. Y te doy el mejor regalo que tú puedes tener, la Biblia. Que tú lo leas algún día, papá. Y papá, ¿sabes? Te imaginas, Anelis estaba llorando. Empezó a llorar mi papá. Wow. Cuando lo abracé, mi papá me agarró. Y la primera vez que escuché su palabra decirme, gracias, hijita. Porque papá nunca nos dijo hija. Nunca. Gracias, hijita, me dijo. Me abrazó, lloró. Se agarró su Biblia. Hoy en día no tiene su Biblia, papá. Lee. A ver, le regales el libro Instrucciones para recién convertidos. Lo está leyendo. Wow. Hoy en día puedo decir, gracias, Señor. Se está preparando para ser bautizado mi papá. Le costó muchos años dejar todo aquello. Un proceso también que él pasó. Y ves la recompensa de Dios, Anelis. Ves la recompensa. Tú puedes expresar ese amor que Dios te derramó. Tienes vos ese amor de Dios para expresar a las personas que te han hecho tanto daño, te han lastimado, te han hecho todo, para decirles que tú también los amas a ellos. Entonces, es algo en lo cual solamente Dios te ayuda y te permite hacerlo, eso, Anelis, para expresarte. Wow, yo creo que de acuerdo a la lógica de este mundo, es que mal se paga por mal. Entonces ahora mi padre me ha hecho esto, él me ha hecho todo esto, entonces lo elimino de mi vida, yo nunca más voy a volver a mi casa, me olvido de él y vivo con ese resentimiento. Que en teoría sería justificable. Es decir, claro, una persona que te ha hecho tanto daño, aléjate de esa persona, no le hables, no estés, ni modo. ¿No? Sería justificable. Pero yo creo que en la lógica de la palabra de Dios es tan diferente. Porque la única forma de sanar esas heridas no es a través de poner más odio y más rencor. La única forma de sanar esas heridas es amando. Amando y perdonando. Exacto. Y a veces, para mí, con lo que acaba de testificar, pastora, este versículo de si uno te da una bofetada, dale la otra mejilla. Ofreceré la otra. Exacto. Cobra un sentido muy diferente. Porque no es ofrécele la otra mejilla para que se aprovechen de ti, para que... No. Es una muestra de amor. Amén. No importa. Yo te amo porque Dios me hace amarte. Me hace perdonarte. Amén. Y es tan cierto cuando la palabra dice que
Cuando la palabra habla que la blanda respuesta Aplaca la ira. aplaca la ira. Amén. Imagínese, qué diferente hubiera sido la situación si usted le hubiera presentado esa Biblia a su papá para que te conviertas impío, pecador. Muy diferente hubiera sido la situación. Claro. Pero también al darnos cuenta de que las personas que lastiman, que hieren, que son así, es porque tienen tanto dolor, heridas en sus vidas. Sí. Y cuando usted hablaba de su abuelo, o sea, del padre de su padre, me puedo dar cuenta por qué también su padre salió de esa manera. Porque el dolor, las heridas que no tratamos, se las pasamos a nuestros hijos. Exacto. Porque los maltratamos de la misma manera. Porque, y nuestros hijos lo pasan a sus hijos. A sus hijos. Cuando no está el Señor, es así. Sí. Porque son heridas no tratadas, porque son heridas no resueltas. Pero ¿qué fue lo que cortó con esa maldición? ¿Qué fue lo que cortó con ese dolor, con esas heridas? El amor de Dios. El amor. ¿Qué puede decir usted, pastor, al respecto? Annelies, hoy yo puedo ver cómo Dios ha obrado en mi familia y sigue obrando, porque esa es una de las cosas que yo también oraba por mi familia, que la maldición de mi abuelo se corte en mi padre. Esa maldición que estaba arrastrando mi papá, ¿no? De sus papás, y que no llegue a mis hermanos. Es decir, la familia de mis hermanos que ahora ya están casados, todos estamos casados, que no se arrastre, no se transmita de papá a mis hermanos, que se rompa. Hoy puedo decirte, Annelies, que la gracia y la misericordia de Dios está obrando aún todavía en mi familia. La mano de Dios sigue obrando. Y ahí es donde yo agarraba mucho esta palabra, esta porción cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. Yo veo eso en el matrimonio de mis hermanos. Y sí, me lo han dicho y me han agradecido. Gracias, me dijeron, hermana, gracias porque tú sembraste la palabra en nuestros corazones. Y me han agradecido porque yo oré mucho por ellos. Ayuné por mis hermanos también. No solo por mis papás, Annelies, para que la salvación llegue en sus hogares. Puedo dar gracias a Dios, he visto la mano del Señor. Me falta un hermano, mi hermano mayor, que no está acá en Bolivia, pero ya el Señor está obrando usando a su hija. Tengo una sobrina que ella, estamos comunicándonos y ella necesita de Dios, porque de niña yo la llevaba a la iglesia. Le llevaba cuando había campaña para niños. Ella, la palabra fue sembrada en ella. Ahora ella me dice, necesito de Dios, tía. Me dice, quiero volver a los caminos del Señor. Yo estoy hablando a mis papás, ellos también se están animando a ir a congregar, me dice. Entonces, yo digo, la oración, no, Annelies, no es en vano. La oración es poderosa. Amén. Hay que seguir orando para que Dios vaya obrando y ahí vemos la mano del Señor. Honra a tu padre, a tu madre, porque yo no lo hubiera honrado tal vez a Annelies. Hubiera visto o hubiera dicho, yo y mi salvación. Mi familia, si quiere que se arruine, que se pierda, que se termine, de pronto yo hubiera tomado esa actitud, pero ha sido la carga más en mi familia, Annelies. Yo quería ver la mano de Dios y yo sé que voy a ver todavía aún. Amén. Y estoy viendo eso en mis hermanos. Ellos de alguna manera están sirviendo, también están apoyando, colaborando en la iglesia donde congregan. Y eso es mi mayor gozo, alegría, Annelies, que tú puedes ver la recompensa a todo aquello que has pasado de ese proceso en tu vida de como creyente. Y yo sé que aún quizá hay más procesos, no sé cuándo, pero yo le digo al Señor, cuando veo la mano de Dios, digo, Señor, valió la pena ayunar, orar por esto, voy por más, voy por más. No importa hasta que tú, Señor, me lleves a tu presencia. Porque Annelies, uno no sabe qué tratos tiene Dios con nosotros. Sí. Hay momentos en los cuales sí le preguntamos al Señor, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí esto? Le hacemos preguntas al Señor. Aún para que yo le pueda servir al Señor, Annelies. Y quizá un poquito saliendo del tema, no sé, pero yo sentí el llamado de Dios desde mi primera convención que asistí como creyente. Pero yo me rehusaba, yo me negaba, Annelies. Decía, no, yo vine a estudiar y voy a estudiar, quiero una profesión, voy a trabajar así. Pero Dios en cada convención que iba, Annelies, hablaba. En cada culto misionero el Señor me hablaba, Annelies.
que te necesito, te necesito. Pero yo decía, Señor, pero quiero honrar a mi papá, que permítame tener a mi carrera y mi papá que esté tranquilo, contento con ya mi título y todo aquello. Ujú. Y en medio de eso el enemigo se levantó, Annelies. Se levantaron obstáculos para que yo no termine la carrera. Terminé las materias, pero me tocaba tener el título con una tesis. Ujú. Aún ahí el enemigo se levantaba, Annelies. Y claro, mi papá, todavía no convertido, me amenazaba, sigue. Que tú no estudias, que tú me has engañado, me has mentido. ¿Cuándo me traes tu título? Me decía así. Ya pasó más de 5 años y tú me dices que sigues estudiando. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Me amenazaba mi papá. Yo oraba y decía, Señor, ayúdame. Una tesis se me presentaba, Annelies, hace como medio año trabajando en esa tesis. El asesor que me estaban, ¿cómo se dice? El tutor. Sí, mi tutor, aparte, financiamiento. Para la parte de financiamiento, negaba. No, no hay financiamiento. Empezó otra tesis, casi un año trabajando con la parte práctica. No, financiamiento no te va a llegar. Cancelado la tesis. Annelies, 2 años con una tesis. Una lucha, ¿te imaginas? Sí, me imagino porque estoy viviendo eso y no me quiero ni imaginar la angustia que sentía porque trabajar en una tesis no es sencillo. No es sencillo. Pero sí estaba trabajando, aparte, yo ya trabajaba en la universidad. Como técnico ya en laboratorio estaba trabajando, pero al mismo tiempo mi tesis. Entonces, vigilias. ¿Te imaginas? Casi yo no dormía. Dios me daba la fortaleza. Aparte de mis ayunos, vigilias, la tesis, el trabajo y todo aquello, Annelies, solo Dios me daba la fortaleza. Y ya estaba asumiendo el liderazgo de jóvenes. Ah, sí, Con sí. jóvenes, primero maestra de escuela dominical. Me acuerdo, Annelies, que eras una de las niñas correteando por allá. Y asumí el liderazgo de jóvenes. Y yo decía siempre, tengo que dar testimonio, que tengo que ser responsable en todo. Oraba al Señor y decía, Señor, ayúdame, permíteme terminar, por favor, Señor. Después voy a salir a tu obra, decía. Quiero que mi papá esté contento con el título que yo obtenga. Ujú. El Señor me ayudó, terminé la tesis. Para mi defensa de tesis, yo le invité a papá, a mamá. Dije, papi, hoy voy a obtener mi título, dijo. Y mi papá se vino, todo. Y dice, ¿y dónde está el resto? Me dice. Pienso que una graduación, así, pero el día de mi defensa de tesis. Ah, Estaban mis tribunales, mis tutores, claro. todo aquello. Y papá esperaba, ¿no? A que haya gente, todo. Y defendí cuando me dieron la nota. Mi papá, tranquilo, aliviado, dijo, mi tutora dijo, ya, la estudiante tanta obtiene su título con esta nota, así que ya ella es una licenciada. Así. Papá, contento. Tramité el título. Eso fue en noviembre. Y su febrero al año siguiente estaba saliendo a la obra Annelies. Wow. Pero el Señor me permitió terminar. Trabajé todavía así de mi carrera. Pero después me dediqué a la obra, al servicio del Señor. Pero ya, ahí incluso yo le decía al Señor, Señor, ¿quieres que te sirva? Pero quiero mi familia primero en tus caminos. Porque yo no voy a tener autoridad para predicar si antes mi familia no se convierta a ti. Ya mamá ya estaba en los caminos del Señor, se bautizó mi mamá, mi papá alguna vez iba allá, pero ya no era como era antes su vida. Claro. Dios estaba tratando con mi papá, entonces ya recibí el respaldo de papá. Yo le hablé a mis papás, le dije, mira, voy a hacerle a la obra, así, así. Papá, primero yo le pedí señal al Señor, le dije, Señor, antes de que yo salga a la obra, Señor, si mi familia, mis papás están de acuerdo, yo voy a salir. Y si papá me dice, no, va a poner obstáculos, no es el tiempo. Entonces, antes que yo dé respuesta a tu papá, porque tu papá, Pastor Mario, me dijo, oremos para que salgas a la obra, ya es tiempo que salgas a la obra. Porque yo estuve como 5 años, creo que 5 años de líder de jóvenes en la central. Sí. Ya es tiempo, me dijo. Entonces, sí, yo sabía que era tiempo y yo tenía ese llamado, Annelies, de servir al Señor. Cuando yo les hablé a papá, mamá, y papá me dijo, hija, tú ya eres mayor. ¿Sabes lo que haces? ¿Y tú te sientes bien así? Bien. No se opuso nada, entonces la respuesta, Pastor Mario, salgo a la obra. Entonces vi ahí la mano del Señor en Elis y de esa manera yo salí a la obra del Señor. Qué poderoso. Imagínese, el padre que antes amenazaba con matarla por solo ir a la iglesia, ahora de alguna manera apoyaba que usted le sirva en la obra del Señor. Amén. Son maravillas que solo Dios Solo no me lo Dios puedo hace. explicar de otra manera.
Es solo Dios el que hace esa obra. Pastora, Amén. ya para ir cerrando con este maravilloso episodio, ¿qué palabra cree que usted le podría decir? Primero comencemos por aquí. Aquel joven que se queja por tener padres cristianos, que quieren que él vaya a la iglesia, que él viva una vida bien, y que se queja por eso. Se queja a sus padres, ay, porque me obligan, porque esto. Desde todo lo que usted ha vivido, ¿qué palabra le podría decir a esa persona? Bueno, aquellos jóvenes que están atravesando quizá eso, como que se sienten obligados de congregar, porque un padre o una madre siempre quiere el bien de su hijo. En este caso es tener la vida eterna. Que su vida no esté en una perdición en el mundo, porque a veces uno dice, ¿no? Yo nací en una familia cristiana, no sé qué es el mundo, quiero probar el mundo. Exacto. ¿No? Entonces, mejor es estar en los caminos del Señor. Antes de estar poniendo nuestro pie al mundo, porque el mundo te atrapa, el enemigo te atrapa y va a ser difícil salir de ahí. Muy difícil, no digo imposible, porque yo he visto creyentes que han nacido en una familia cristiana, jóvenes, que se lamentan y no pueden salir de ese vicio, de las garras del enemigo, no pueden, porque ellos dicen, quisiera volver atrás, porque después que estoy en este mundo, estoy revolcándome en el mundo, estoy en el pecado, estoy esclavizado, no puedo salir. Entonces quisieran volver atrás, pero ya está. Pero solo con la ayuda de Dios pueden salir. Lo que les puedo decir a esos jóvenes, no sé si es señorita, aquel varón, valoren a sus padres. Valoren porque tienen un papá o mamá que les apoya. Si es campamento, está papá, mamá, te impulsa. Uno puede decir, me están obligando, no quiero ir al campamento, quisiera salir con mis amigos a pasear. Anelis, en la universidad hay mucha tentación. Demasiado. Yo pasé, fui tentada, me han armado trampas mis compañeros de estudio, trampas para que yo caiga en pecado, para que yo caiga incluso en la bebida. Se han reunido, es como que el enemigo, ¿verdad? Se hace sus artimañas, sus maneras, sus formas para hacerte caer, para drogarte, para hacerte caer en pecado. Y me invitaban, vamos a estudiar, vamos a hacer esto, vas a venir. Yo no sé cómo Dios me dio esa sabiduría para discernir incluso a Nelis. Yo discernía las cosas inmediatamente, decía, no, esto no es bueno, no voy a ir. Después que pasaba Nelis, me contaba y me confesaban una de mis compañeras. Me decía, Vilma, realmente yo te aprecio mucho y te valoro. Porque no viniste, porque te estábamos preparando esto y esto y esto y esto, para que tú caigas. Como cristiana que te veamos, para que tú caigas en esto y verte en la ruina que tú puedes estar. ¿Te imaginas, Danelis? El Señor reprende. Solo Dios nos guarda en sus manos. Así es. Pero esos jóvenes valoren lo que tienen. Sus papás, una familia creyente. Es hermoso, Anelis, reunirse en casa, compartir una palabra, un versículo, orar juntos en la familia es hermoso. Porque yo ahora puedo hacer eso en mi familia. Amén. Cuando nos reunimos en casa con mis hermanos, si hay algo, oramos juntos. Si alguien está enfermo, estamos orando. Eso es algo bueno, pero cosa que o uno prefiere tener una familia, peleas, gritos, golpes, enojos, orgullo, no, ¿verdad? Uno no quiere eso, Anelis. Wow, pastora. Sí, podríamos cerrar todo esto porque de verdad el tiempo nos pisa. Ahora, un consejo o una palabra de aliento a aquella persona que está pasando por el mismo proceso de usted, que está pasando por un padre, una madre, un hermano, que lo tildan de loco, como tal vez a su tío en ese tiempo, un rechazo de la propia familia. Ay, realmente hay que tener el valor, Anelis, hay que tener mucho valor, perseverar y en el tiempo de Dios uno ve la mano del Señor. Así es. Viene la recompensa del Señor. No todo es lloro, sufrimiento, no todo es amenazas, pero soporta un poco. Soporta un poco ese proceso en el cual Dios te está poniendo. Yo puedo decir que quizá hay aún adolescentes o niños que son rechazados por sus padres. Hay jóvenes que quizás son los primeros que se convirtieron en casa. Persevera. Sé valiente, persevera. Nada más. Y verás la mano del Señor y toda tu familia llegará a los pies del Señor en el tiempo de Dios. Cree en el Señor y serás salvo Tú y y tu casa. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor. Amén.
Pastora, le agradezco infinitamente, de verdad, por habernos abierto su corazón. Yo sé que no es fácil recordar el pasado. Volver a abrir esas heridas no es nada sencillo. No. Uno dice, si por mí fuera, me gustaría que me borren la memoria, no volver ahí nunca más. Pero en realidad hay tantas vidas que necesitan escuchar esa palabra de esperanza y decir, bueno, si Dios lo hizo en su familia, tal vez también lo puede hacer en la mía. Amén. O muchas vidas que dicen, estaba a punto de tirar la toalla. Usted no sabe la cantidad de testimonios que me llegan de episodios que me dicen, Annelise estaba a punto de hacer esto. Pero el Señor me habló a través de este episodio y ahora ya no lo voy a hacer. Estaba en esta condición deplorable, pero el Señor me habló aquí a través del testimonio de esta persona y dije no. Así que yo sé que Dios va a utilizar su testimonio, su vida, para arrebatarle muchas vidas al enemigo y para animar a aquellas personas que tal vez estaban a punto de tirarlo todo. Así que, pastora, muchas gracias, de verdad. El Señor siga bendiciendo su vida, su familia, su matrimonio, su ministerio, Amén. Para que continúe siendo de mucha bendición. Amén. Gracias, Annelise. Y gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Si tal vez se te salieron las lágrimas, no te culpo. Yo me contuve muchas veces. No voy a llorar. Pero si este episodio fue de bendición para tu vida, yo te animo a que lo compartas. Que lo compartas con aquellas personas que necesitan escucharlo. Con aquellas personas que tú sabes, que tú conoces que están pasando por una situación similar. Y que seas como esa amiga, como esa o amigo que tuvo la pastora Vilma y de compartir el evangelio porque tú no sabes la condición que están viviendo tus compañeros, no sabes la condición que están viviendo tus amigos, eso solo el Señor lo sabe, pero el Señor nos trajo aquí para ser personas de luz. La palabra dice que somos sal y luz de la tierra. Eso es algo tan maravilloso, hermoso. La palabra del Señor nunca vuelve vacía. Y por ese motivo también me animo a hacer este podcast, aunque a veces me lleguen piedras y cosas también, porque sé que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Ánimo, sigue adelante. No es momento de tirar la toalla. No es momento de rendirte. Recuerda que el alfarero está pendiente de tu vasija. Si estás pasando por el horno de fuego, por la prueba y dices, esto es demasiado, ya no puedo. El alfarero está pendiente a que tu vasija no se quiebre, que tu vasija no se rompa. Y vas a salir de este proceso con más fuerza, diciendo valió la pena. Valió la pena pasar por ese proceso porque ahora veo la mano del Señor de una manera más increíble. Como decía Job, después de haber pasado por esa prueba horrible, imagínense perder toda la familia, perder todos tus bienes, perder tu salud y que tengas tus amigos ahí que te andan desanimando todo el tiempo. Pero ¿qué dijo Job al final? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque las pruebas, las tribulaciones, los momentos difíciles abren nuestros ojos a lo eterno, a lo que de verdad importa, a lo que permanece, hacia ver a Cristo, el ser más hermoso de todos. Así que ánimo, sigue adelante. Yo sé que Dios está contigo y te lo recuerdo hoy. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Nos vemos en un próximo episodio y que Dios te bendiga. Chao, chao. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.